Buen inicio de semana a todos. Ya el mercado está por abrir en un par de minutos más. Ya vamos a ver qué podemos esperar para el oro. Ya lo que vendría siendo esta semana, ya las primera, segunda semana de agosto. Ya vamos a iniciar. Lo primero que yo me doy cuenta, ya, y lo primero que me puedo percatar, el precio ya nos está generando nuevos máximos, ¿cierto? Nos está generando un nuevo máximo que fue generado por este mínimo de aquí, ¿cierto? Por este de acá. Alto, bajo, ¿cierto? Lo otro que me doy cuenta es que el precio en diario, ya el día viernes, le costó muchísimo ya tanto definir una dirección para arriba o hacia abajo. ¿Y cuál pudo haber sido el problema principalmente allí? Es que hubo NFP, ya un fundamental con mucha fuerza que se da el primer viernes del mes. Entonces vamos a ver una temporalidad un poquito más grande que vendría siendo semanal, ¿ya? Lo primero que me doy cuenta en semanal, ya, es que el precio, ya la semana anterior, tuvo mucha indecisión si el precio subía, si el precio caía, ya, y la semana del 15, ya, la semana del 15, hubo mucha fuerza alcista y después hubo mucha fuerza bajista, ya dejando zonas abajo de interés en los 2340, muy buena zona de interés. Entonces, ahora yo bajo H4, luego de tener toda la información, ya bajo H4, y en H4 empiezo a identificar lo que vendrían siendo zonas de muy buen potencial para ver la dirección del precio. ¿Ya? Lo primero que me doy cuenta en H4, ¿ya? Es que aquí el precio me genera la primera rotura de estructura. Ya voy a marcarlo ahí con líneas negras. Tenemos la rotura de estructura, nos genera un bajo y ese bajo nos genera un alto, un bajo, un alto, un bajo, un alto, ¿cierto? Aquí tuvimos una rotura de estructura a la baja, retroceso y bajo más bajo. ¿Qué quiere decir? Que hasta esta zona, ya toda esta zona, el precio estaba bajista, ¿cierto? Igual no hay que ser adivino, se veía que el precio venía bajista, pero también fíjense cómo aquí el precio rompe al alza nuevamente. O sea, tenemos temporalidades altas alineadas con temporalidades bajas. Recuerden que la línea azul es la temporalidad alta. Las em, líneas intercaladas son las zonas más bajas, ¿cierto? Entonces, aquí el precio me genera un nuevo alto, me genera un bajo, me genera un alto, me genera un bajo y me genera un alto. Actualmente el precio aquí me genera nuevamente una rotura de estructura. Aquí como solamente son dos líneas, voy a hacer una línea continua. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el precio vino a sacar posible liquidez aquí, ya vino a sacar posible liquidez en estas zonas de ahí. Específicamente hay liquidez de altos iguales. Saca esa liquidez y da el movimiento con mucha fuerza, ya que fue una hora después de la apertura de Nueva York. ¿Ya? Entonces, el precio posiblemente algo vino a mitigar en esta mecha acá arriba, ya que lo hizo caer. Ahora vamos a ver qué fue, ¿cierto? ¿Qué fue lo que el precio lo hizo caer? ¿Ya? Aquí podemos ver lo siguiente. Podemos ver que el precio, luego de toda esa subida, todo impulso tiene su retroceso. Vamos a medir ese retroceso hasta dónde generalmente se da. Miren, fíjense cómo el retroceso cae a un 50%. Ya, o sea, todo ese impulso tuvo una caída de un 50%. Ya, entonces, ¿qué más podemos determinar para nuestro análisis? Ya, actualmente lo que vendría siendo oro está bajista, ya lo que vendría siendo oro está bajista y podemos empezar a determinar zonas micro, ¿cierto? Podemos determinar esta zona micro que tenemos aquí, ya podemos determinar esta zona micro que tenemos aquí y poder tomar trades con más probabilidad. Por ejemplo, sabemos que el trade está
sea, sabemos que la temporalidad micro está bajista, ¿cierto? Y también sabemos que acá abajo hay un imbalance que, claro, en diario se ve pequeñito, pero si yo bajo a H1, ya podemos determinar que toda esta zona tiene mucho desequilibrio, ¿ya? Tiene mucho desequilibrio de toda esa zona, o sea, perfectamente el precio podría venir a estas zonas de desequilibrio para seguir subiendo, ¿cierto? Vamos a medir esa zona, que eso no nos daría una zona de un retroceso de un 61, 71%, ¿ya? Fibonacci, recuerden que solo mide los retrocesos. Entonces, ¿qué esperaría yo en el oro? Yo esperaría que siguiera subiendo. ¿Por qué? Porque aún tenemos una zona muy, pero muy, muy grande. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestra zona macro, ya nuestra zona macro vendría siendo este alto de aquí, ya ese alto de ahí y este bajo de acá, ¿ya? Esas zonas son las zonas en donde esperaría, o sea, es donde el precio actualmente está alcista, ¿cierto? Si el precio cae, da lo mismo. ¿Por qué da lo mismo? Porque la macro sigue totalmente alcista. Nosotros nos regimos por nuestra estrategia, solamente que la micro la tenemos bajista, que significa que podríamos seguir en retrocesos hasta que el precio nos muestre un alineamiento. ¿Cuál sería un alineamiento para el precio? Un alineamiento perfecto para el precio en H1, por ejemplo, sería que el precio caiga, me haga un retroceso, bajo, quiebre de estructura, ¿cierto? Y ahí perfectamente se podría tomar una entrada, ya ahí perfectamente se podría tomar una entrada en compras, ya buscando nuevamente máximo. Pero mientras no lo haga, vamos a seguir lo que está haciendo el precio actual y no vamos a especular a nuestro favor según lo que nosotros queramos. ¿Ya? Así que eso, deja un like, deja un comentario si quieres más videos como estos, en donde te ayude a determinar la dirección del precio. Eso. Saludos.